Rock and roll. Ignacio, muchas gracias por venir, hermano. Nos conocemos de antes, hemos hablado, de hecho fue fortuito que el día en el cual yo estaba hablando sobre qué significa ser argentino, estaba haciendo esa pregunta en un formato anterior en el cual hacía preguntas a la gente que estaba pasando por acá. Apareciste vos, siendo casualidad o causalidad o como lo quieras ver, apareciste y me dijiste que sos soldado voluntario. Me interesa preguntarte y hablar todo ese lado de las Fuerzas Armadas y cómo ha sido tu experiencia y tu voluntad y tu motivación para entrar, porque no tengo ni idea de cómo funciona todo ese mundo de las Fuerzas Armadas. Así que para empezar, me interesa preguntarte eso, como, ¿qué hizo que tuvieras la motivación de entrar y de meterte en ese mundo? Bueno, no tengo familia militar por sí o familia que yo conozca. Sí, mi abuelo fue policía de la provincia en la época de la guerrilla, antes del gobierno militar del 76. Y fue, de hecho, él estuvo cuando la guerrilla atacó acá la central de policía cuando estaba acá en el Cabildo, en el 75, 20 de agosto de 1975. Sí, por un lado ahí vivo. Y mi tío abuelo fue suboficial mayor llegó hasta suboficial mayor, el grado de suboficial mayor de la Fuerza Aérea. Así que ahí por un lado. Pero realmente no han sido gente que yo haya conocido mucho por sí, más allá de las historias y las anécdotas que se suelen contar en la familia, ¿no? En la sobremesa o cosas por el estilo. De por sí tengo una familia muy patriota, se puede decir. Mi mamá, bueno, estudió acá en esta casa de estudio. Yo también en su momento supe estudiar aquí en la Facultad de Derecho. Y bueno, todo eso lleva una carga. De por sí acá, por lo menos yo me sentí muy influenciado acá. Cuando tuve derecho constitucional, recuerdo. Cuando tuve derecho constitucional me acuerdo patente del artículo 21 que decía: todos los ciudadanos están obligados a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicta el Congreso y los decretos del Ejecutivo Nacional. Ese fue, yo ya lo venía pensando desde chico, desde que soy chiquito, chiquitito, chiquitito así, lo venía pensando. Y ese fue el disparador que, que yo necesitaba. Siempre he sido muy idealista en esas cosas. Después, bueno, intenté entrar en la Fuerza Aérea, por cosa, por A, por B, no se pudo. Y al final ingresé como soldado voluntario en el ejército. Ahora estoy en el ejército y bueno, es un servicio. No es por ahí la gente quizás piensa que es un trabajo o es algo por el estilo. No es un trabajo. Yo no lo veo como un trabajo. Eh, yo lo veo como un servicio. Una- de hecho, entrega, vocación de servicio, servicio a la patria, servicio a la federación, servicio a la nación. Es una especie de voluntariado como los que por ahí quizás andan dando vueltas. No desmerezco nada, cada uno es el voluntariado que le parece. Yo elegí servir a la patria. Otros quizás sirven a las personas que pasan necesidades o sea, al ambiente y está espectacular. Yo elegí servir a la patria. Cuando a mí me preguntan de qué trabajas, yo trabajo otra cosa. Por ahí mis amigos o mis conocidos me dicen, pero vos no eras soldado. Sí, pero yo no trabajo. Yo yo cumplo un servicio, el servicio militar voluntario, servicio a la nación. Simplemente eso. Es cierto que yo percibo un sueldo, pero yo salgo de ahí y sigo trabajando. Yo no vivo con ese sueldo. Hay otros que, bueno, capaz sí lo necesitan y el sueldo es por ahí un poco bajo, entonces también mucho del personal militar trabaja a la tarde, siempre, o a la noche. Eso es una realidad. Ahora voy a hacer una pequeña intervención breve, logística. Te pedí si te podés acercar un poquito más, Sí, porfa. bueno. Y si te podés angulear más contra la cámara. Excelente. Vemos cómo hacemos con las patas acá. Cruzamos, todo bien. Va a estar todo bien. Entonces, me dijiste, tuviste cierta familia que estuvo metida en la fuerza policial y en las Fuerzas Armadas, pero no fue particularmente por eso que te metiste, sino por el artículo 21 mientras estabas estudiando Derecho. Fue el disparador. Bien. Pero yo siempre fui un fanático de la historia argentina. Eh, me vuela la cabeza la historia argentina. Me vuela la cabeza. Todos los personajes históricos, dígase San Martín, Güemes, Belgrano, Bustos,
puto, refiriéndome al gobernador de la provincia de Córdoba, los caudillos, es una cosa que me... bueno, el padre de nuestro derecho público, Juan Bautista Alberdi, también, inspiración. Y bueno, Argentina tiene una historia muy, muy rica. Y bueno, si uno entiende la definición de patriotismo, que hay millones de definiciones desde distintos puntos de vista, pero bueno, vamos a hacerla la más sencilla, que es la famosa del diccionario. Creo que la RAE lo define como la nación con vínculos históricos y jurídicamente organizada. Bueno, ahí ya tenés un nexo entre la historia, que genera ese sentimiento de identidad y por algo se enseña en las escuelas, y el resultado propio histórico de nuestro derecho constitucional, ¿no? Entonces ahí hay un nexo, una concatenación de hechos que quizás hacen a la propia identidad. De hecho, la Constitución Nacional en sí misma hace a la idiosincrasia argentina. Entonces, bueno, es un resultado de todo lo que hemos vivido. Ok, se me viene a la cabeza toda la contraposición, ¿sí? Todas las objeciones a cómo vivís o a qué consideras que es importante, que creo que sos la minoría en esta época, en esta generación y cómo percibimos estas cosas de el patriotismo o la adhesión a algo superior a nosotros. Creo que justamente hay mucho de las verdades relativas, del posmodernismo, de que quizás no hay algo que sea superior objetivamente, no hay una verdad que sea absoluta. Eh, Hay mucha gente que me dice, no, yo soy ciudadano del mundo. Es como, así como gente que te dice la religión es superstición, hay gente que cree que el ser patriota es superstición. Es como, no, no te das cuenta de no vas a ser tan tonto de pensar de que hay algo importante que es tu país, cuando en realidad somos todos humanos y somos todos iguales. Y creo que justamente, no solamente un fenómeno en Argentina particularmente, lo podemos tratar dentro de Argentina, pero es un fenómeno de Occidente, de tirar abajo nuestro Dios, empezando por ahí desde la religión, pero también tirar abajo nuestros ídolos, entonces, o nuestros, ¿qué dirías? Próceres. Entonces tenés San Martín, bueno, sí, liberó a América, pero también se casó con una menor de edad. No sé si tenía 14 años cuando se casa con la esposa de San Martín. ¿Remedios? Soy malísimo en historia, hago agua, así que por favor me voy a apoyar en vos en todo esto. Se casó con una niña de 14 años. Entonces, ¿qué tan noble es y qué tanto lo podés idolatrar a San Martín? No estoy diciendo que yo piense esto, lo que estoy queriendo decir es muchas personas tienen la voluntad de criticar antes de valorar el por qué llegamos a donde estamos. Entonces, ¿cómo te suena este análisis? Preguntarte si ha sido tu observación también de que la mayoría de las personas tiende a pensarlo así o simplemente ser indiferente y decir, no, bueno, las cosas se dieron como se dieron y no son tan importantes. Vos estás del otro lado del extremo del punto medio en el cual vos tenés la voluntad del servicio a algo que es más importante que vos, a esta idea que era Argentina, a esta historia que es Argentina que se está construyendo. Entonces, creo que es muy raro en el día de hoy. ¿Cómo es tu observación sobre esta batalla de ideas y cuál ha sido tu percepción? Mira, el quid de la cuestión radica en que por ahí es medio complejo el ser humano en sí mismo, ¿sí? Vamos a poner de ejemplo el ejemplo de San Martín. Está bien. La gente por ahí tiende a tratar de juzgar el pasado con los ojos actuales. Se ha hecho durante toda la historia humana porque es así, sino a los famosos historiadores romanos que analizaban la historia de algo que había pasado hace 200 años sin... Y era lo que ellos creían, ¿no? Es algo natural. Yo no conozco de psicología, pero supongo que debe haber algún estudio o algo. Eh, pero es muy complicado por ahí explicarlo por qué. Porque era bien visto en esa época. Era bien visto, era normal. Era normal. A día de hoy sí, no, negativo. No, 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 nada de acuerdo. Pero te cuento algo, ¿no? Mi vieja abuela, a la que yo conocí, murió creo que con 103 años.
Ella se casó a los 16 años con un hombre de 33 años, al cual amo profundamente, ¿no? Don Arias. Eh, Después, cosas de la vida, el señor falleció, ella quedó viuda con un nene, dos nenes. Bueno, cosas de la vida. Estoy hablando año 1920, 1930. Tampoco hace mucho, ¿no? Hace casi 100 años, ¿no? Eh, para esa época era normal. Es muy difícil. Es como el famoso, capaz lo traigo a colación, no se me ocurre otro ejemplo, pero es como el famoso, es fácil hablar de los muertos por ahí, ¿no? Porque el muerto no se puede defender. Entonces, mirar al pasado y decirle a San Martín, no, vos te casaste con una menor, 14 años. En esa época también hay que recordar que a los 50 años ya te estabas muriendo. Eh, es difícil por ahí. Está bien, cada uno tiene su criterio, ¿no? Pero medio complicado. Déjame proponerte algo, porque entiendo el punto y estoy de acuerdo con vos. Es más, se me vino una frase a la cabeza con esto que mencionabas de... la frase o algo así como, la historia contada te dice mucho más de cuándo fue escrita que de lo que se escribe. Entonces te dice más del tiempo del historiador, de cómo se veía el mundo en ese momento. ¿Entendés? Con lo cual, como, si escribimos hoy de San Martín y ponemos como, no, bueno, San Martín era una mala persona porque se casó con una niña de 14 años, te dice más de la moralidad del momento en el cual se está escribiendo que del momento en el cual pasó. Entonces por ahí está siempre sesgada, porque somos parciales. Queremos apuntar a ser imparcial y objetivo, pero somos parciales. Entonces se me vino a la cabeza eso. Pero también creo que hay una voluntad, algo así de destruir lo sagrado en pos de considerarnos nosotros virtuosos. Es como, no, bueno, San Martín no fue tan importante. Y si critico algo, inmediatamente me posiciono como algo superior. Como, mira, esta persona es imperfecta. Entonces, yo que lo estoy señalando, soy una persona virtuosa y soy inteligente porque estoy señalando y criticando algo que muchos veneran. ¿Cómo te suena ese análisis? Mira, te lo voy a decir en una frase corta. Lo mejor de San Martín, o de Belgrano, de Güemes, de Bustos, de, no sé, de Artigas, del Indio Andresito, Andrés Guacurari, no sé, de todos esos personajes históricos que hemos tenido en nuestra gran nación, en nuestra gran en la historia nacional, lo mejor que han tenido no es que eran dioses, es que eran hombres. Simplemente, simple y llanamente, con todos sus defectos y virtudes. Y aún así todo, ellos dejaron todo, toda una comodidad, toda una vida. Ellos podrían haber quedado, pongámoslo a tiempo de hoy, Pancho en la casa, tomando un mate ahí, mate amigo. Sin embargo, dejaron todas las comodidades. San Martín con una úlcera se cruzó los Andes para liberarnos. Ya está, no hay más que decir. O sea, lo mejor que tenían es que eran hombres, seres humanos, comunes y corrientes como vos, como yo. No, ya está. En esa. Sí, entiendo el punto. Veo como un problema, los dos extremos, ¿no? Como pretender que son dioses y al mismo tiempo pretender que son uno más, como sin nada valioso para considerar. Y creo que el punto es, más bien, como sí se casó con una menor de edad y eso hoy es reprensible. Al mismo tiempo, ¿qué es lo más importante de la vida de San Martín? ¿Es que se haya casado con una menor de edad como todo el resto de sus, qué dirías, de la gente que vivía en esa época? ¿O es que cruzó los Andes y que tuvo la voluntad de servicio a la nación y de que creyó que podía haber algo que se llamara Argentina, que fuera una gran nación? A mí me parece que hay una escala de importancia en eso que se está poniendo en debate y a mí eso no la entiendo. Por eso trato de entender cuál es la raíz de ese fenómeno. Por eso te planteo, a mi entender, es un querer atribuirse la gloria de San Martín a través de hacerles críticas a San Martín. No sé, ¿cómo lo ves? Pasa que vos como te digo, lo que hay que destacar de San Martín, ese sentimiento de entrega, esa entrega. Con solo decirte que él no buscaba realmente un poder. Él no buscaba tener poder realmente. Cuando él tuvo el poder, por ejemplo, estando en Mendoza, gobernador de Mendoza, él
él realmente no buscaba tener el poder y controlar, no, él buscaba organizar una fuerza que sirviera para poder liberarnos del opresor, que en este caso era España, ¿no? Eh, Incluso él acá no aceptó ningún título, nada de nada. Y en algún momento, no puedo recordar cuándo, estoy bastante oxidado ahí, me suelo olvidar de algunas cosas, en el medio de las guerras civiles, él volvió en algún momento de Europa, volvió acá al territorio y decidió no bajarse del barco cuando vio el desastre que había entre los unitarios y los federales, ¿no? Eh, entonces, él realmente pensaba más, es como el famoso, ¿cómo es que decía? Esa carta que decía, yo no voy a desenvainar mi espada para derramar la sangre de los compatriotas o algo así. No recuerdo bien la frase, verdaderamente. Hace mucho que no me siento a leer y estoy un poco oxidado. Pero ahí demuestra la nobleza y la humildad de San Martín, o en las famosas que le dejó a Mercedita, a la hija, ¿cómo es que se decía? Uy, estoy tan oxidado ahora. Que le hablaba de la humildad, de cuidar a los otros, eh, la humildad de la persona. Como te digo, es un ser humano, ¿sí? Tiene sus defectos, sus virtudes. Y tampoco, como te digo, no le puedo marcar muchas cosas porque sería mirarlo con los ojos del día de hoy. Y eso pasó hace más de 200 años. Bueno, no, 200, sí, más de 200 años. Entonces ya no tiene sentido ponerse a ver semejante, a mi opinión y a mi criterio, trivialidad. Es una trivialidad histórica, por así decirlo. No sé qué tanto nosotros juzgamos a San Martín más de lo que San Martín nos juzga a nosotros. Ese es otro punto también. Por ahí, mi familia se solía decir, si San Martín estuviera vivo, se vuelve a morir. Si sale la tumba, se vuelve a morir. Así dirían en mi familia. Cuando si viera lo que sucede en general, en el contexto nacional, en general, en general. No, no me voy a meter más en el asunto político ni nada por el estilo, pero viendo la situación solamente del día a día nomás, fuera del ámbito político y todas las relaciones interpersonales o cosas por el estilo. Déjame volver a ese punto de ser un ciudadano del mundo, de que nunca deberíamos matar a nadie y de que como esa idealización de un mundo a lo Disney, ¿viste? De todos se llevan bien con todos, ese tipo de cosas. Creo que hay una percepción negativa de las Fuerzas Armadas, tanto por la historia de dictaduras militares, como por esta, ¿qué dirías? Esta ingenuidad de que el mundo es un lugar tranquilo, de que es un lugar pacífico, de que para qué vamos a tener fuerzas armadas y de qué nos deberíamos defender. Si Chile es amigo, Brasil es amigo y como si en Sudamérica nunca ha habido guerras, bueno, nunca ha habido guerras, hace mucho no hay guerras, entonces creo que hay una suerte de ingenuidad de no entender la utilidad de las fuerzas armadas. Quizás si sos una superpotencia como Estados Unidos o si sos alguien que tiene a un vecino hostil, en el caso de Ucrania y Rusia, que es simplemente lo primero que se me ocurre, quizás haya otros que sean mejores ejemplos, pero si tenés un vecino hostil, es más evidente la necesidad de la defensa en términos militares. Para nosotros no es evidente, y creo que también, como te digo, la percepción de las Fuerzas Armadas se ha visto afectada negativamente por la historia de muchas dictaduras militares. Entonces, tirarte esa objeción, que es algo que en general creo que no hay una buena percepción de las Fuerzas Armadas, preguntarte si pensás que ese análisis es correcto, si pensás que, sí, si pensás que si compartís el análisis y qué podríamos hacer para cambiarlo, o si tuvieras que proveer el análisis o la objeción a ese análisis, ¿qué haría que la gente viera la utilidad en tener Fuerzas Armadas? Pero tírame si estás de acuerdo primero y si, si tuvieras que explicar por qué es útil tener Fuerzas Armadas o por qué vos decidís ser solo soldado voluntario, ¿cuál es tu razón para decir que esto es algo bueno para hacer y algo útil? Es una pregunta muy compleja, pero no me puedo detener en muchos detalles porque nos tomaría muchísimo tiempo
y doctrina y libros y análisis de geopolítica que son muy, 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 muy complejos, concatenarlos uno con el otro y todo. Entonces, me voy a atener a una frase dicha por un romano, Vegesio, que la gente la conoce del común, mal dicha. Yo no sé hablar latín, pero lo voy a pronunciar como la recuerdo, que es civis pacem para bellum. O equidad pacem praeparet bellum, que es, por lo tanto, aquel que desee la paz debe prepararse para la guerra. ¿No? O sea, es una cuestión humana. ¿Sí? La guerra es tan natural como el respirar. No quiere decir que esté bien, ni estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que es natural. La guerra nos ha acompañado desde que éramos monos. Con los palos, o sea, estoy siendo muy burdo, ¿no? Pero eh, con el garrote, desde esa época nos parece, hace cuántos años. Es natural del hombre, eso no se va a acabar nunca. Lamentablemente es así. Y te voy a dar otro ejemplo más común y que no pasó hace mucho, pero para que uno vea que las sorpresas están a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasó en el 2020 a nivel mundial? ¿Qué pasó? Pandemia. Los tomó a todos de sorpresa, desprevenidos. No pasa con la guerra. A los ucranianos también los tomó por sorpresa la guerra. Por más que haya expedientes de la inteligencia ucraniana o de la inteligencia norteamericana, la guerra te toma por sorpresa. Es sencillo. Es como, por ejemplo, Malvin. Los ingleses no se esperaban que íbamos a llegar a desembarcar y a recuperar las islas. Es así, es natural. En cualquier momento nos despertamos y China está en Taiwán. O sea, es sencillo, es una cuestión natural. No quiere decir que esté bien. Nuevamente, yo no estoy diciendo que hay que ir a la guerra y que tenemos que matar. No, nada por el estilo. ¿Sí? Es simplemente una cuestión natural. Aparte, que en el progreso está la demostración de fuerza. Eso, y durante la Guerra Fría principalmente, es la famosa teoría de la disuasión. Si yo tengo, bueno, en esa época, ahora son más compactas las armas, pero en esa época era, si yo tengo el arma más grande, soy más poderoso. Si no, hay que fijarse los submarinos de la Unión Soviética, que son más grandes que toda la facultad de Derecho juntos. Eh, o los misiles, la bomba del Zar, que era una bomba enorme, destruía todo no sé, Uruguay entero, por decir una cosa por ahí. Entonces es fácil, o sea, no. La, el progreso trae inevitablemente trae el deseo de demostrar la fuerza, en general, del ser humano. Y lamentablemente la guerra, y esto me lo supo explicar alguien alguna vez, no recuerdo su nombre, la guerra, con todo lo feo que tiene, la muerte de los inocentes, los daños materiales, la pérdida de una vida de trabajo, lo que sea, inevitablemente también trae progreso. Es inevitable, porque en mi afán de destruirte, yo voy a crear una mejor arma o una mejor condición para que mis fuerzas avancen sobre las tuyas. Solamente hay que ver esto. De los B2 de la Alemania nazi, perdón, no sé si se puede decir, viste, pero los de los B2 de la Alemania nazi, los yanquis se llevaron una y los rusos se llevaron otra, científicos alemanes. De ahí, creo que era Sergei Korolev, el del proyecto espacial soviético, que diseñó el primer misil balístico intercontinental a través del diseño del B2. Bien. Y de ese misil balístico intercontinental, ¿qué se hizo? La primera nave en ir al espacio que llevó el Sputnik. No hay más que decir. Inevitablemente, todo en la vida tiene sus pros y sus contras. La guerra trae destrucción, pero a la par de la destrucción trae progreso. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día son producto de la guerra. La cámara, el internet, las computadoras, la radio, todo, es así. El que se queje de la guerra, lamentablemente, no voy a decir que no tiene que usar las comodidades que tenemos hoy en día, pero mucho de lo que tenemos hoy en día es producto de la guerra.
Es interesante, hermano. Creo que estás tirando una variable macro, como estamos entrando derecho a hablar de la naturaleza humana. Déjame ver si podemos tratar de explicarlo de la manera más clara posible. Tenés tu tribu. Empecemos por ahí. Somos simios territoriales con armas nucleares. Hay alguien que nos definía así. Tenés tu tribu. Tu tribu la deberías proteger y hay otra tribu que quizás quiere tener las cosas que vos tenés. O quiere tener tus mujeres, históricamente hablando, o quiere tener tus riquezas. Entonces, en pos de protegerte y con el miedo, que tenés también el impulso de supervivencia también. Entonces, en pos de sobrevivir, debería protegerme lo más que se pueda en términos tecnológicos para estar preparado lo más posible si viene la guerra. Eso también desde un punto de vista cristiano, ¿no? De no deberías ser el que inicie la guerra, sino deberías únicamente defenderte de guerra. Como no deberías matar indiscriminadamente, cuando antes había voluntades de, también dentro del cristianismo, de colonizar, pero también de imponerse sobre otras culturas. Entonces, creo que en el mejor de los casos, o en lo que confluimos a nivel histórico, es a que la mejor forma de colonizar es a través de la invitación y de la cooperación y del crecimiento económico. Esto de la globalización y del libre comercio entre los pueblos eh, humanos. Pero sí, tener el impulso de supervivencia, hay amenazas, hay otro grupo de personas que quiere tener lo que vos tenés, o que quiere ser más importante que vos, o que quiere ser más poderoso que vos. En pos de eso tenemos que protegernos, tenemos que desarrollarnos tecnológicamente lo más que se pueda. Creo que tenés razón en eso, hermano. Como hay otra variable que es el consumismo. ¿Sí? Tenés un celular, pero salió otro celular con una mejor cámara, anda más rápido, podés ver con mejor definición, lo que sea, tenés más aplicaciones, lo que sea. Los celulares no han cambiado por muchos años, es un mal ejemplo, pero una tele, ponele, podés ver con más definición, podés ver más grande, lo que sea. Tenés un avance tecnológico que tengo este, pero salió otro mejor y me gustaría tener el mejor. Y entonces el consumismo con todo lo malo que trae sirve al progreso. Porque vos compras eso, esa plata va a la empresa que lo hizo y le da más plata para desarrollar y seguir compitiendo con otras empresas en pos de hacer algo que quieras y que sea una mejora o un progreso. De vuelta, yendo a lo que vos acabas de apuntar, me parece que el consumismo sí es útil y mueve toda la máquina económica y quizás en ese sentido es súper importante porque es lo que mueve la economía y es lo que hace que tenga plata la nación. Al mismo tiempo, en términos puramente de progresos en pasos agigantados y de cosas que vemos 20 años después que fueron creadas, 100% es, son los servicios de inteligencia y los contratistas militares. Entonces, también algo, te estoy tocando mucho tema al mismo tiempo, agárralo como quieras, ¿sí? Pero también se habla mucho de esto de los avistamientos de naves extraterrestres, de que se juega con la posibilidad de que quizás sean creadas por la CIA o por contratistas militares. Entonces, ¿qué tanto es algo de otro planeta como puede ser algo que nosotros estamos desarrollando y que estamos de a poco mostrando de que tal cosa existe? O una muestra de fuerza o algo que los demás tengan que tener en cuenta. En eso, creo que tenés razón, hermano. Creo que caí al punto de decirte, creo que tenés razón sobre el progreso humano. También hay algo en Estados Unidos que creo que se llama como el acto de secretismo. Algo así, quizás no sé el nombre. Pero si tenés una tecnología revolucionaria, la, el CIA o el Departamento de Defensa te compra la patente y el invento al 75% del precio que lo podrías haber vendido, te lo paga y se lo queda. No lo puedes producir en el libre mercado porque es una tecnología revolucionaria, entonces la tienen que proteger. Creo que sí, hermano. Creo que la guerra es lo que... pero, ¿qué hace que haya guerras? Creo que deberíamos ir ahí. El conflicto. Vemos la realidad de maneras distintas, tenemos intereses contrapuestos. Entonces, lo podemos resolver diplomáticamente primero, pero si no, vamos a tener que tirarnos golpes o bombazos. Entonces, si nos vamos, si eventualmente puede llegar a pasar que nos tiremos bombazos, como ha pasado a lo largo de toda la historia, y es parte de nuestra naturaleza, ¿cómo deberíamos caer preparados a ese momento? Entonces es siempre una carrera y siempre hay una paranoia de qué pasa si se prende, se tira la primera bala. Te digo un montón de cosas. ¿Qué te resuena? ¿Cómo te cae todo esto? Mira, la de... Por ahí fue mucho de golpe, no te voy a mentir. Me empecé a prestar un poco la cara. Pero mira, me quedó... ¿Por qué inician los conflictos? Bueno, es también muy complejo porque, bueno, hace a geopolítica, psicología, sociología, antropología y millones de áreas de estudio, a la propia biología, supongo.
al deseo del hombre en sí, no del hombre masculino, sino del ser humano, de hombre como ser humano, de dominar, ¿no? O sea, uno tiene el impulso, pues es natural, ¿no? Eh, pero me parece, por ejemplo, me acuerdo de un libro que leí en algún momento, se llamaba, es de historia, se llamaba Federalismo Argentino y Federalismo Rioplatense. Así se llamaba el libro, del profesor Carlos Segret. Puedo equivocarme porque lo leí hace mucho tiempo, pero me llamó la atención en algún momento, porque él hablaba, hace una síntesis, de la importancia de Córdoba o del interior en general en el desarrollo del federalismo argentino, y no tanto el del litoral, como es Buenos Aires o Uruguay, que eran más un intento de copiar el federalismo norteamericano más cercano a la confederación que al federalismo que actualmente tiene, ¿no? En esa síntesis, recuerdo haber leído, no recuerdo bien las palabras, o capaz, como yo lo interpreté a ese texto, que decía, hablaba de un párrafo bien largo, un capítulo bien largo, hablando de la provincia. Y uno, ¿cómo entiende hoy a la provincia, por ejemplo? Como autónoma, ¿no? Pero en esa época, tanto los federales como mucho antes de lo que era el protofederalismo, mejor dicho, en el protofederalismo antes del 1820 y de la guerra civil y todo, y de la anarquía del año 20 y todo, en el protofederalismo, ¿qué se entendía por provincia? Y el directorio o el triunvirato o Buenos Aires, ¿qué entendía por provincia? Es un, me voló la cabeza cuando dije, tantos años de guerra para que logremos el bello objetivo de tener una constitución nacional y de estar legalmente constituidos como nación, solamente por un error conceptual. ¿Por qué? Porque los centralistas, no quiero utilizar el término unitario, pero los centralistas interpretaban a la provincia como ente administrativo y los federales lo interpretaban como ente autónomo. Entonces, cuando uno se pone a leer las cartas, por ejemplo, que mandaba el gobernador Javier Díaz a Buenos Aires, al directorio, le hablaba de la provincia. Quiero creer, tratando de hacer un análisis medio como si viajara en el tiempo, quiero creer que metiéndome en esa conversación, en esa carta, que quien recibía en Buenos Aires dicha carta o dicho texto, interpretaba, cuando leía provincia por parte de Javier Díaz, la interpretaba como ente administrativo, pero cuando Javier Díaz se sentó a escribirla bajo la luz de la vela, lo hablaba como provincia autónoma, como provincia federada, y no como ente administrativo, no como un ente que está subordinado. ¿Me explico? Solamente por ese error conceptual. Tuvimos en 1850 casi 40 años de guerra, independientemente de la independencia, ¿no? De la guerra de independencia. Guerras intestinas me refiero. Solamente por un error conceptual. A veces simplemente eso, una palabra que no se entiende. En algún momento también supe ver una película que se llamaba Noveno Pelotón, es rusa, de la guerra ruso-afgana, cuando los soviéticos invadieron Afganistán en la década del 80. Y tenían una clase particular hablando de palabras muy claves de las tribus afganos, de los pueblos afganos. Hasta eso hay que estudiar porque un error o una pronunciación mal de capaz una misma palabra, una misma redacción, un mismo texto depende del tono con que se haga, un significado distinto. Ya con eso puedes armar una guerra. La famosa Torre de Babel, creo que era, la que cayó y a partir de ahí las lenguas se dividieron. Es una hipótesis. Sí. ¿Por qué viene el conflicto? ¿Por qué tenemos conflicto? Creo que también somos distintos. Creo que vemos el mundo distinto. Y de vuelta, me parece muy útil e iluminador lo que trajiste de tenemos la voluntad de imponernos y de ganar poder. Si lo pasás a términos biológicos y a términos evolutivos, de la teoría de la evolución, si es todo para procrear y para pasar nuestros genes, el hecho de tener más poder hace que
tengas más probabilidad de sobrevivir y el hecho de que tengas más probabilidad de sobrevivir hace que puedas pasar más tus genes. Entonces, está esta frase de cuando la aristocracia se enferma, la, cuando la aristocracia estornuda, la plebe muere de enfermedades. X. Entonces, esta idea también de, no sé si los horneros, no creo que sean los horneros, pájaros que eligen sus nidos y los lugares del árbol en los cuales tienen sus nidos según su jerarquía. Los que tienen la mejor ubicación son los que tienen más poder o los que son más fuertes para defender esa ubicación. Entonces, si viene un viento fuerte, el pájaro que tiene acceso a mejor nido es el más propenso a sobrevivir. Lo mismo, cuando hay un problema económico grande, una crisis, los que tienen más chance de sobrevivir son los que ya estaban bien acomodados económicamente. Entonces, el poder o la búsqueda de poder creo que también nace de una necesidad de supervivencia o de un querer sobrevivir. Al mismo tiempo se puede volver corrupto. Si es poder, ¿por qué no matar a todos del mundo? Yo soy el más poderoso. Entonces, ¿cómo se maneja la realidad del poder y de la búsqueda del poder al mismo tiempo con la cooperación de la sociedad? Mira, hay gente acá a la que, mira, vos sos una persona que entrena mucho más que yo. Vos podrías hacer que muchas de estas personas, ¿qué dirías? Podrías imponerte físicamente a muchas de las personas que tenés acá, porque tenés entrenamiento militar. Podrías hacerlo o no hacerlo. La cuestión es por qué lo harías. Pero si es únicamente por poder, robarle a personas te da recursos. Entonces, si es por poder, si la moralidad está basada en el poder, ¿por qué no hacerlo? El problema es que el poder es inestable. Esto lo han estudiado, se llama creo que Franz de Waal, es un primatólogo, estudia primates, y lo que dice es que una sociedad de primates basada en el poder es inestable porque lo tenés que respaldar con el poder físico. Y biológicamente te vas deteriorando. Entonces, vos sos el primate más fuerte, pero quizás dos o tres que son la mitad de fuerte que vos se unen en un momento de vulnerabilidad tuya y te desmiembran, literalmente. Entonces, creo que justamente a eso puede apuntar también, quizás es un análisis muy simplista, pero la Unión Soviética, esto de si tenés a alguien que maneja el país o la nación con un puño de hierro, todo bien hasta que se vuelve viejo. Y también todo bien entre comillas, porque la paranoia de saber que alguien está viniendo atrás tuyo a quitarte el poder, no te deja dormir, hermano. Entonces, ¿qué tan linda es esa existencia más allá de que sos el rey del infierno en vez de ser un servidor en el cielo? No se puede cooperar, no se puede decir la verdad, todo es paranoia, todo es en pos del poder. Entonces, no es una base estable para una sociedad que se quiere replicar en el tiempo. Pero existe y te sirve para sobrevivir. Entonces, ¿cómo, sobre qué debería estar subordinado el poder o la búsqueda del poder? Y creo que ahí entras en el dominio de la moralidad y tenemos que tener, a mi entender, en mi apreciación, tenemos que tener un Dios o una principalidad moral que guíe nuestros actos en pos de no corrompernos, porque tenemos la voluntad del poder y también la capacidad de hacer el mal. Entonces, ¿cómo te suena ese análisis de, volviendo a lo que tiraste? El conflicto es por falta de entendimiento, también por la búsqueda del poder, en pos de sobrevivir, todo términos evolutivos, como en pos de sobrevivir y en pos de pasar tus genes, tenemos ese cableado de la naturaleza. Ahora, si actuamos en pos de ese cableado, la sociedad colapsa constantemente. Lo único que puede permitir que la sociedad no colapse es atenernos a una moralidad superior. No robar, no matar, monogamia, lo que nos decían en los mandamientos, ¿entendés? Como algo superior. A eso le decíamos Dios antes, le puedo decir de otra manera. ¿Cómo suena ese análisis? Si alguna vez oíste hablar de Kant, bueno, Kant tenía el famoso, ¿cómo era que se llamaba? Imperativo categórico. ¿Qué decía Kant? A ver si recuerdo la oración lo más exacta posible. Obra de modo tal que tu máxima se convierta en ley universal. Eh, el tema de la moral es un tema muy complejo. Por ejemplo, no hace falta, si quieres ver un ejemplo de moral, hablando desde un punto de vista cercano a lo que es el honor, objetivo y subjetivo, ¿no? Por ejemplo, hay que leer el Bushido. El Bushido, el que cuenta
el código de honor samurái, ¿no? Lo escribió un último descendiente de samuráis a comienzo del siglo XX como un intento de que no muera la cultura samurái, porque el imperio japonés creó el ejército imperial y chao los samuráis, ¿no? Pero, bueno, hay un ejemplo de moral o de honor, ¿no? ¿Qué es el honor? Lo moralmente correcto. ¿Y qué es lo moralmente correcto? Y evoluciona constantemente. ¿Sí? ¿Quién lo determina? ¿Una principalidad metafísica o una persona? Porque si es una persona, volvemos a caer en, no, eso vos lo decís porque querés quedar bien, porque querés ganar poder. Entonces, si todo es por poder, nos peleamos constantemente. ¿Cómo te suena eso? Y depende de los objetivos que tenga. Pasa que las morales es una corriente realmente. Empieza de a poco, poquito va calando, y de la nada cambia todo. La moral se cambia. Volvemos al ejemplo de San Martín. Hace 200 años atrás era normal casarse con una muchacha de 14 años y hoy en día es una locura. Sea por estudio, sea por esto, sea por lo otro, por lo que sea, la moral es una corriente que va cambiando. En algún momento supiste decir que bueno, la fuerza por ahí ya no se la quiere tanto por lo que pasó con la dictadura militar o los golpes del siglo XX, lo que sea. Bueno, en algún momento las Fuerzas Armadas eran lo más. Un profesor mío me habría dicho tope de gama, usaba esa expresión, tope de gama. Y en un momento de un día para el otro hizo así. No sabría decirte no sabría decirte realmente qué influye, si es un dios, si es la conducta humana, si es que vivimos en una especie de simulación, como se suele decir por ahí. No lo sabría decir. Para mí esa pregunta es demasiado compleja para responder. Déjame hacerte una proposición sobre qué haría que haya menos conflictos, ¿sí? Tenemos una sociedad. Pasaron infinidad de personas, no infinidad, pero cientos de personas atrás tuyo desde que empezamos a hablar. ¿Estamos tranquilos de poder tener esta conversación sin pensar que nadie va a atentar contra nuestra integridad física? Porque confiamos en que ellos tienen sus propios intereses y al menos no tienen nuestro mal interés en su mente. Entonces, creo que hay un factor de confianza y de fe, pero tenemos que confiar en lo mismo. Porque si no tenemos la misma moralidad o los mismos comportamientos, de la base de lo cultural, cómo nos saludamos. Si estamos en duda sobre cómo saludarnos, todo empieza a ser más, hay más obstáculos en el medio. El problema es cuando los obstáculos son más, tienen más consecuencias. Si yo digo que matar está bien y vos decís que matar está mal, vas a tener que cuidarte de que yo te mate. Si vos decís, creo que esta es mi esposa, y yo digo, no, bueno, ahora es mi esposa, vamos a tener conflictos. Esos conflictos escalan a violencia. Si hay violencia, la sociedad no se puede desarrollar bien, la gente no puede ir a su trabajo si hay conflictos constantemente. Lo mismo que si las calles están cortadas para tirar una anotación al pie de página. Entonces, como proposición, ¿qué te parece que nuestro orden moral, lo que sea que nos mantenga unidos, nuestras convenciones sociales, deberían estar apuntadas al florecimiento y la replicación de nuestra civilización y de nuestra sociedad? Mantenernos con vida, mantenernos en paz en el mejor de los casos y mantenernos floreciendo, mantenernos mejorando infinitamente esta civilización. Pensé que ese es un buen punto de partida. Después vemos si es a través de la monogamia, si es a través de casarnos con personas mayores de 18 años. Después vemos los cómo. Pero te parece que ese es un buen punto de partida para tener una visión sobre algo que todos querrían. De alguna manera te estoy diciendo en lenguaje secular o laico, traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Cómo te suena esa proposición de un buen punto de partida para establecer una moral, encontrar los comportamientos que hagan que sea más probable que la sociedad siga existiendo en paz y que siga pudiendo mejorar en el tiempo? ¿Cómo lo ves? En algún momento de mi vida, no recuerdo cuándo, digo mi vida como si tuviera 70 años, tengo un cuarto de vida. Eh, en algún momento supe leer un libro de un filósofo del derecho que se llamaba Nino, Carlos Santiago Nino. No recuerdo el título del libro, pero creo que era Ética y Derechos Humanos. Y había una frase que me quedó grabada para todo el viaje, como quien dice, ¿no? Entonces, creo que era,
discusión o diálogo racional intersubjetivo. ¿Qué quiero decir? Por ahí en la mente algún profesor de lógica me matara, seguramente, porque soy medio... Es muy compleja la lógica, o un psicólogo o un profesor de filosofía me va a matar, pero a falta de un experto, pues, como quien dice, voy a diferenciar dos tipos de pensamientos. Yo en mi vida, en lo que yo he experimentado, ¿no? En la vida. Nosotros de por sí somos seres racionales, pero ¿qué pasa? Hay varias formas de razonamiento. ¿Cuál es? El más básico de todo es el que tiene el niño y que realmente mantenemos para toda la vida, que es, creo que se llama inferencia inmediata. Que es, por ejemplo, el saco es negro. O, esa persona está caminando con una bicicleta. ¿Me explico? Entonces, en base a esa inferencia inmediata, nosotros, generalmente ahí es donde creo yo, un psicólogo me puede corregir, que actúa la parte más emocional, con un poco de razonamiento lógico. Y después está la lógica pura y dura, en donde yo me tomo el esfuerzo para que lo que sucede a mi alrededor, sí, para lo que sucede a mi alrededor, interpretarlo de una manera correcta, que mi pensamiento llegue a ser válido. No verdadero, pero válido. Porque por ahí la gente piensa que hacer un razonamiento lógico le da la verdad. Y no es esencialmente así. Lo válido no quiere decir verdadero. Quiere decir, o lo que es la lógica, es la correcta estructura del pensamiento. Quiere decir que yo hice una serie de pasos que en su análisis y su correcto desempeño me dan un pensamiento válido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eso queda en mi individualidad, en mi ser. Ahora, hablando con vos, creo que eso era dialéctica, si me confundo, o el famoso diálogo, ahí está el famoso intercambio de ideas. ¿Sí? El problema es que a nosotros, incluido, me incluyo porque hace mucho que no me siento a estudiar realmente, porque bueno, el ajetreo de la vida, trabajar todo el día por ahí cansa y no deja por ahí continuar. La gente suele vivir en automático con la inferencia inmediata. Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y te quedo viendo. Lo primero que va a pasar inmediatamente es: ¿por qué me está mirando? ¿Qué está pasando? Me está desafiando. ¿Entendés? Y uno ya se pone a la famosa defensiva, hablando de la conquista o del deseo de generar un conflicto o lo que sea, ¿no? Te estoy mirando, me quedo mirando. Me está desafiando, me quiere robar, quiere un duelo, lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y capaz que estoy disociando. Y me quedé mirando a la nada y errores interpretativos nuevamente. Entonces, el diálogo, el diálogo racional o la discusión racional intersubjetiva, es decir, entre nosotros dos, es lo que realmente lleva al progreso. Ahora bien, no es la única vía del progreso. Nuevamente volvemos al tema de que el conflicto también genera progreso. Las artes marciales, por ejemplo. Hoy en día, ¿por qué existen? Por un deseo de defenderse. Uno vio que si la persona se mueve de tal manera, mira, si yo le pego acá, si yo le... A ver, bueno, déjame si lo podemos atar. Banco el punto, me pareció interesante que te has traído inferencia inmediata, dijiste. Creo que algo que se puede añadir a esto del imperativo categórico, de las leyes, de tratar de comportarte de una manera en la cual se puede convertir en una universalidad, la forma en la cual te estás comportando, creo que lo tenés que poner en contexto de tiempo. ¿Qué es algo que pueda hacer hoy que sea bueno para vos, para mí, para mi familia, para la comunidad, para el mundo? Anda a saber, ¿no? En el tiempo. Porque quizás lo que es mejor para mí ahora no es mejor para mí mañana. Entonces, creo que la implicancia es y quizás de eso viene el acto de fe, de que no tenés evidencia de que si te comportas de alguna manera, esto va a ser el resultado. Es un acto de fe. No tenés suficiente capacidad cognitiva para procesar todas las variables y determinar que si actúo de esta manera, este va a ser el resultado. Entonces, tenemos ciertos lineamientos y confiamos que a la larga vamos a tener el mejor resultado posible. ¿Es seguro? No. Y es más, podés tener
antes de que todo esté bien, puede salir todo estúpidamente mal. Quizás tenés algo para confesarle a tu pareja, algo que sabes que le va a hacer enojar. Tenés dos opciones, o escondérselo y así, bueno, mejor no se lo hago saber, o tener el acto de fe de pensar, bueno, la verdad nos hará libres, si yo le digo la verdad, incluso si tenemos este conflicto ahora y quizás hoy nos vamos a dormir peleados, a la larga el hecho de que yo le haya dicho la verdad haga que confíe en mí, quizás sea mejor y más probable que sigamos juntos, si esa fuera la idea, seguir juntos. Pero no tenés evidencias de ninguna u otra manera, no sabes qué es lo mejor, no podés determinarlo, sino que lo vas a tener que confiar en algo y actuar en consecuencia. A mí entender también como, no quiero ser elitista además, pero realmente pongo en duda si la gran mayoría de las personas, ni nosotros mismos, hacemos cada decisión un análisis lógico. Entonces vas a tener que actuar sobre preceptos y generalidades. ¿Cuáles son esas generalidades y cómo hacemos para que sean las mismas para no estar peleando? Entonces, tratando de volver a atar esto que me decís de la inferencia inmediata, ponerle el factor del tiempo, de hacer que pueda ser útil o podamos lograr los objetivos a largo plazo, por eso decía que se replique la sociedad indefinidamente sin colapsar, y bajo qué preceptos, y tirarte también para hacerlo más fácil a toda esta mezcla que estamos haciendo, tirarte el factor de la fe y del confiar en algo sin evidencia, porque simplemente no la tenés hasta que tomas la acción. ¿Cómo te suena esto y qué pensás de esta, a mi entender, o el argumento que estoy tirando es la necesidad de una moralidad codificada en historias, para mí eso viene en la Biblia, en pos de unir a una civilización o a un pueblo? Si no entendemos la realidad de la misma manera, peleamos. Si peleamos, no podemos construir la sociedad y seguir colaborando. Entonces, en pos de seguir colaborando, tenemos que tener el mismo entendimiento de la realidad y ciertas convenciones o ciertas reglas. ¿Cuál es la mejor forma de codificar esas reglas? A través de historias. Para eso sirve el libro. El problema es si dejamos de creer en el libro. ¿Cómo suena este argumento de la necesidad de una moral que ordene las interacciones de una sociedad? Mm, Con respecto a lo del principio, por ejemplo, la verdad, o cómo va a reaccionar una persona a A o B, o a X o a Y, o la vida en general, yo diría una frase de Julio César, cuando cruzó el Rubicón, yendo a Roma, decidido a tomar Roma, él pronunció, o se cuentan las lenguas que pronunció, alea y acta est, la suerte está echada. Que te sorprende. Lamentablemente, bueno, por ahí me acuerdo de un tango de Julio Sosa, que cantaba Julio Sosa, que me van a hablar de amor. Cuando uno por ahí se peleó con su pareja, o le quiere decir una verdad a la pareja, o lo que sea, y te viene tu amigo y te dice, o tu amiga, o tu mamá, o alguien que conoce, y te dice, che, mirá, hace esto. Y el varón del tango sostenía, en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. O sea que, volvemos a lo mismo. La suerte está echada porque varía de caso concreto en caso concreto. No sé si algún día habrá algo así como la famosa psicohistoria de Isaac Asimov, de la fundación de Isaac Asimov, que, que pueda predecir algo de alguna manera. Ni el propio Isaac Asimov lo veía como masa gigante de personas, ni siquiera un individuo en sí mismo. Eh, Ciencia ficción. Eh, o sea, es muy difícil realmente. Es una azar del destino. Y como uno no. Uno, volviendo al tema de la fuerza, por ejemplo, que uno dice, bueno, yo te impongo este pensamiento. Si uno, por ejemplo, lee 1984 de Orwell, realmente, por más que el INSOC hubiera querido cambiar a la neolengua o poner pantallas en todos lados, lo que sea, realmente uno nunca va a poder controlar la mente humana. Nunca. El famoso, no quiero traerlo de ejemplos actuales porque puede traer realmente un problema que por obvias razones me quiero evitar, pero me voy a remitir al tango, porque me encanta el tango, heredado de mi familia, toda gente grande, así que escucho tango a lo loco. Hay una expresión de incluso el título de una película que es los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Por qué? Porque realmente cuando empezó a aparecer el tango,
y principalmente la gente de la alta sociedad, o por ejemplo, por poner en el caso de Córdoba, pese a que es más de Buenos Aires, el tango, la gente de Córdoba, la Sagrada Familia, eh, estaba mal visto. Años 30, 40, 50 ya era popular de todos lados. Entonces por ahí es medio difícil, medio complicado. Sí es cierto que, bueno, el hombre en general, creo que eso es una muestra de lo profundo que es el ser humano, ¿no? Sí, aclaro por las dudas, me evito los inconvenientes, hombre como género humano y no como sexo masculino, ¿no? Eh, el hombre en sí mismo siempre ha buscado un faro, una guía moral, siempre. De ahí filosofía, por ejemplo, el estoicismo, o el epicureísmo, o el hedonismo quizás. Siempre he buscado una guía moral. Eh, no sé, el cristianismo, el judaísmo, los propios dioses griegos, romanos, los dioses celtas, lo que sea, siempre uno ha buscado una guía moral. Quizás creyendo en el castigo superior o en el castigo a uno mismo, ¿no? El castigo a uno mismo también trae. Es un tema complejo. Volviendo acá, por ejemplo, decir la verdad. Por ejemplo, convendría decir la verdad, conviene no decir la verdad. Si yo digo la verdad, busco el poder y esto y lo otro y que pum, pim, pum. Bueno, por ejemplo, Kant te hubiera dicho, bueno, vos estás preso. Bien, estás preso. Un día tu celda se abre. Vos salís y no hay más personas en el mundo. Estás vos solo. ¿Qué vas a hacer? Y uno capaz dice, bueno, ¿para qué me voy a quedar acá adentro si ya está, no hay más nadie? Kant te hubiera dicho, uno debería quedarse en esa celda, por más que esté abierto, hasta cumplir la condena, y una vez que la condena terminó, haga de su vida lo que quiera, por más que no haya seres humanos. O sea, es complejo, muy complejo. Y es una pregunta que el hombre, creo que es de esas preguntas que por ahí no son tan comunes, pero es de las que se ha hecho, como ¿por qué estamos acá? O ¿quiénes somos? Las preguntas, o ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Por decir, ¿no? De alguna manera. Pero es muy complejo realmente. Sí es son buenas preguntas para mover la materia gris. Porque uno empieza por ahí en el divagar, uno encuentra cierto. Había una expresión que escuché alguna vez que decía, hay orden en el caos. Entonces, en ese divagar creo que han aparecido formas de razonar y de pensar, que han llevado a mucho. Por ejemplo, como digo, el famosa filosofía o la religión, sea el cristianismo, sea esto, sea lo que sea. Uno busca una guía moral en sí misma. Y hay otros que por ahí no, quizás no creen, cuestión personal de cada uno, eh, pero eso no trae implícito que esa persona sea una persona amoral o que vaya a no romper las normas sociales y querer causar un daño de por sí. Por ahí uno no es creyente esa persona, pero puede ser una buena persona. O una persona que se preocupa por el otro, por el prójimo. Se me vienen un par de cosas a la cabeza. Creo que apuntamos a lo mismo sobre la necesidad de una moral. Me dijiste que siempre el ser humano ha buscado una moralidad en pos de saber cómo actuar, haciéndose estas preguntas de por qué estamos acá, quiénes somos, qué es lo correcto también, o cómo deberíamos organizarnos de vuelta, volviendo a la idea de ser social y del ser en comunidad. Ahora, se han buscado muchas soluciones, vamos a decir, muchas formas de hacerlo, pero creo que en la aplicación a la realidad son todas distintas, dan resultados distintos. Mismo esto del posmodernismo que te dicen, tenés una historia y hay infinita cantidad de interpretaciones para esa historia, 100%. Ahora, si vos interpretás que Peter Pan te dice que tenés que tirarte por una ventana para volar y ser un niño en nunca jamás, si te tiras por la ventana te caes porque hay gravedad. Entonces no todas las interpretaciones de la historia o las derivaciones
morales, las moralejas, son igual de válidas en la aplicación a la realidad. En ese sentido, creo que se rompe la, ¿qué dirías? El nivelamiento de religiones o el decir que todas las religiones son igual de válidas. No digo que sea algo que vos hayas dicho, digo, las personas que proponen como que todas las religiones son iguales de válidas y todos apuntan más o menos lo mismo, creo que no están contendiendo con los resultados que da la aplicación de cada religión. ¿Por qué no hay grupos terroristas cristianos? Y sí los hay en el Islam. ¿Qué es lo que hace que cierta interpretación de este libro lleve a estas acciones y con el cristianismo no pase? ¿Qué hace que algunas sociedades evolucionen tanto en derechos humanos como en tolerancia, como en bienestar y abundancia económica? Creo que eso lo logró Occidente, dígase América Latina, siendo un poco más quedados atrás en términos de desarrollo, pero de base cristiana, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Australia en Oceanía y Europa. Ese es como el mundo occidental, el mundo cristiano. ¿Qué hace que esas sean hoy por hoy las sociedades más evolucionadas tecnológicamente, más pacíficas, más abundantes en términos económicos? Para mí, tiene que ver con las bases fundacionales, con cuál era la moralidad que llevó a que, puesta en acción, llevemos a este resultado. Otras sociedades tienen otra religión, pero se han occidentalizado de alguna manera y han empezado a comerciar en los términos de Occidente, en pos de ser parte. A ver si me queda algo más para agregar sobre esto. Bueno, esto, ¿qué significa? Banco el punto que tiraste, esto de hay gente que no es creyente o que dice no creo en Dios, pero se comporta de una manera moralmente aceptable y es un buen ciudadano. Creo que también tenemos una concepción superficial de qué significa creer y qué significa Dios. A mi entender, una frase que me dijeron en el colegio, fui a un colegio jesuita, y una frase de San Ignacio es: el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Creo que creer va de eso, no de una proclamación verbal a una lealtad a una deidad. Creo que va más en cómo actúas. Lo que sea que vos, lo que sea que guíe tus acciones, actúa como Dios para vos. Si sos un hedonista, el placer actúa como Dios para vos. Entonces no importa si me decís creo en Dios. ¿Actúas de acuerdo a lo que significa creer en Dios? Quizás hay personas que son más cristianas en la práctica, sin actuar, sin proclamar lealtad verbal a la deidad cristiana. Entonces, creo que va de eso, de la aplicación práctica. Pero creo que si empezamos a cuestionar, che, ¿de dónde viene esta aplicación práctica? ¿Era por poder? ¿Era el control de las masas? En realidad este libro no tenía verdad y era únicamente por poder. Si nos olvidamos de dónde viene nuestra moralidad, empiezan a tambalear la base de la civilización. Y empiezan a emerger otros becerros de oro, en términos bíblicos, otras falsas deidades, como el dinero, como el sexo, como el poder. Creo que el poder es lo más fácil, porque si no hay un principio metafísico y si no hay un bien y un mal, entonces bueno, voy a hacer todo lo posible para escalar al punto más alto que pueda llegar de la montaña y de la jerarquía de poder. Creo que eso es algo divertido al menos, o al menos si tenés miedo a la muerte, esto va a ser más probable que sobreviva. Pero bueno, sí es complejo, ese es mi análisis sobre qué significa creer y sobre la relatividad o la igualación de religiones. Creo que no son todas iguales, creo que los preceptos morales son distintos y creo que puestas en práctica han dado resultados radicalmente distintos. Y no creo que sea casualidad que Europa y Estados Unidos y algunas otras sociedades como Australia y Canadá sean las más civilizadas del mundo con preceptos y moralidad de base cristiana. Habrá otros lugares como Singapur, habrá otros lugares como Dubái, en los cuales, si bien no son de base cristiana, sean abundantes económicamente. Sí, se han occidentalizado, han sabido tratar con el Occidente en una manera en la cual Occidente no sé si haya sentido tomado ventaja o que están actuando en contra de nuestros principios, que es lo peligroso de transar, por ejemplo, con China. Estás financiando a alguien que ve la vida radicalmente distinta a vos y lo está haciendo por poder y lo está haciendo para perpetuar el poder del Partido Comunista en el tiempo. No para el florecimiento humano o lo que sea. Tampoco quiero ser ingenuo sobre Estados Unidos se preocupa por el florecimiento humano. Estados Unidos se preocupa por mantener a Estados Unidos como la superpotencia. Entonces, no quiero ser ingenuo. Te hice una mezcolanza, hermano, fuimos por muchos lados, pero déjame si te puedo hacer una pregunta más puntual. Decime cómo suena esto de la superioridad
religiosa según lo empírico de qué resultados tienen las civilizaciones según la religión que profesan, barra, qué significa creer. ¿Significa proclamar lealtad verbal o es la puesta en práctica de los preceptos morales? ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, te voy a decir tres frases, dos son muy similares. La otra hace un poco de referencia a lo que me voy a explayar. En principio, res non verba, hechos no palabras. ¿Eh? O el famoso, el que mucho habla, realmente poco dice. ¿Mm? Eh, y la última es que me la dijo, me la supieron decir, no recuerdo quién me la dijo, creo que mi pareja de combate me la dijo en algún momento, en alguna charla informal que hemos tenido, me dijo, por la plata baila el mono. ¿Mm? Dicho burdamente o en criollo. Eh, el problema es que quizás nosotros, hay que entender que los estados-nación, son entes políticos jurídicos. Serán construidos por nosotros, con nuestra idiosincrasia, a través no sé, de los símbolos, de la reificación de los símbolos, ¿sí? Es decir, traer algo ideal a un concepto material, ¿sí? Dígase, por ejemplo, nuestra bella bandera, nuestro himno, la propia constitución en sí misma, ¿sí? El escudo, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, ¿no? Que es transformar algo ideal, la patria, en símbolos. ¿Me explico? O en algo material, algo tangible, algo que podemos tocar. Pero nosotros no entendemos que los estados, es decir, me refiero a Argentina, no como la nación, no como el pueblo con la voluntad política de crear un estado, tener una incidencia en él, sino como ente político jurídico, ¿sí? No se maneja como una persona. No sé si me explico. Argentina no va y habla con Estados Unidos y le dice, Chango, ¿me puedes dar esto? No. ¿Me explico? Entonces, por ahí, vos me decís, bueno, pero Dubái se occidentalizó y es musulmán. No sé, no recuerdo si es chiita o sunita, no lo recuerdo realmente. Eh, pero pasa que la gente piensa eso, a mi entender. La gente piensa que el Estado en sí mismo es una persona, y no es una persona. Será jurídica, pero no es física. Entonces hay una cuestión, ¿sí? Y es lo mismo que pasa con lo que volvemos lo traigo a colación de lo que hablamos al principio de, bueno, pero si Chile es amigo, ¿por qué tenemos fuerza? ¿Por qué esto? Porque la gente tiende a pensar que, pero si Chile es amigo mío, o Brasil es amigo mío, o Uruguay es amigo mío, o no sé, China es amigo mío, o Rusia, o los Yankees, o Estados Unidos, o Alemania. No, no hay amigos. Hay intereses permanentes. En la geopolítica no hay amigos, hay intereses permanentes. Por la plata baila el mono. Lo traemos al cordobés básico. Es así. Por ahí, ¿cómo se llamaba? Querer complejizar el famoso hacer de esto. No, a veces hay algunas cosas que sí no requieren un razonamiento más allá de algo sencillo, ¿no? Algo que requiere de una presteza o un resumen de un pensamiento, ¿sí? Una rapidez en decir un pensamiento en pocas palabras o un pensamiento resumido, ¿sí? Entonces ahí está la cuestión. Todos podemos ser amigos hasta que, bueno, ya no me convenís. Y de hecho, esto también se ha hablado mucho en la historia. Alguna vez recuerdo haber visto algún español, un video en internet, Fabián Cebarrios se llama el canal del Chango. Un, un bocho el muchacho. Y él hablaba en algún momento de las amistades. Amistades como relación interpersonal, ¿no? Las amistades también mueren. ¿Por qué? Porque la amistad dura mientras yo sea bueno para el otro y el otro sea bueno para mí. Volvemos a la conducta del ser humano. La naturaleza humana. Hermano, me gusta mucho hablar con vos. A veces me responde, a veces no me responde. Eso me hace enojar un poco. No, pero ¿sabes qué? Incluso cuando no apuntamos a exactamente lo mismo, me responde tangencialmente, pero con 3 o 4 referencias culturales.
Y eso muy pocas personas lo hacen, así que eso lo disfruto muchísimo. Dimos una tangente enorme por toda la moralidad y la religión y la geopolítica. Me interesa aterrizar de vuelta desde donde salimos, que es esto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Siendo que sos soldado voluntario, me interesa adentrarme en ese mundo, que por ahí no entiendo nada de eso. Entonces, no sé ni siquiera qué preguntarte. Me dijiste que hay cosas que no corresponde hablar en público por cuestiones de seguridad y de inteligencia. Ahora, sobre lo que se puede hablar, ¿cómo es la vida de un soldado voluntario? Y la vida militar requiere de mucho sacrificio. A veces en la jerga se dice que tenemos horario de entrada pero no de salida. Ya verán, seguramente van a ver publicaciones o cosas que va a haber mucho personal militar, sea la fuerza que sea, o incluso de la fuerza de seguridad, que en las fiestas no va a estar con su familia. Y eso a veces es duro, porque nosotros somos militares, estamos preparados para morir. De hecho, la fórmula cuando yo juré la bandera era: ¿juráis defenderla y si fuese necesario hasta perder la vida? Sí, juro. Entonces, o subordinación y valor para defender a la patria. Estamos de vuelta. Nos quedamos sin batería en la cámara. Presumo que nos quedamos en la parte en la cual se estaba preguntando sobre cómo es la vida dentro de las Fuerzas Armadas. Creo que habíamos ya hecho la transición a yo hacerte la pregunta, si no quizás se cortó antes, pero estábamos haciendo la transición de todo el dominio de la moralidad y de los estados y de cómo debería comportarse el ser humano, la raíz de los conflictos. Hicimos toda esa tangente y todo ese tour y ahora estamos volviendo de vuelta al principio de la conversación. Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Cómo es la vida de una persona que está en las Fuerzas Armadas, que es soldado voluntario como vos lo sos? En general, la vida militar es sacrificada. ¿Sí? Por eso eh, uno hace una entrega. ¿Sí? Eh, por ahí, como no sé si se habrá grabado o no, pero bueno, ahora que vienen las fiestas, hay muchos militares, sean tropas, sea soldados, o sea personal de cuadro, o sea suboficial, eh, que no van a estar con su familia, con su hijo, con su novia, con su señora, con su madre, con su padre, con lo que sea, con los amigos, si no tiene familia, capaz se crió solo, con los amigos, ¿sí? Lo que sea, no va a estar. Y va a estar ahí con sus camaradas, sí, que hay un fuerte lazo de camaradería. Es muy lindo, yo he vivido momentos muy lindos en el cuartel con mis camaradas del arma. Pero no, uno no deja de ser una persona y no deja de extrañar, no deja de sentir. Pero bueno, uno es más fuerte que esos pensamientos y continúa. Y sigue sirviendo, ¿sí? Por ahí me vino a colación algo que pensaba los otros días, lo voy a decir aprovechando que se me vino a la mente. El amor a la patria, a mi entender, es el amor más genuino que existe. Paso a desarrollar. Yo tengo unas amigas muy queridas, verdaderamente son como unas hermanas para mí. Me aconsejan mucho, hablamos mucho, pero nunca llegamos a un punto en común con el tema del... A ellas no les gusta mucho que yo esté en la fuerza, no les agrada mucho. Eh, Porque ellas no, quizás, no lo digo por ellas, lo digo en general la gente, ¿por qué no, por ejemplo, todos estamos en la fuerza si la Constitución dice que todo ciudadano argentino debe armarse en defensa de la patria? Y creo que es con cómo uno interpreta el amor a la patria, el amor a la federación, el amor a la nación, el amor al pueblo argentino, a lo que uno está dispuesto a dar, el amor a la bandera, a todo lo que hace a la esencia de la nación argentina. ¿Sí? Y es nuevamente una forma de interpretación. ¿Por qué? Porque la gente suele interpretar el amor como algo físico, en cierta manera, ¿no? Algo que yo puedo palpar, por ejemplo. El abrazo, el beso, el detallito. Ay, te traje una florcita, te traje esto, te traje... Ay, amor, tata. O el amor en la propia familia, vení, hijo, te quiero mucho, qué sé yo. En cambio, el amor a la patria es una entrega absoluta,
algo que realmente por ahí uno no, como te digo, yo estoy en la fiesta y si más bien estoy con mis camaradas, por ahí uno siente esa soledad, pero sabe que lo hace por algo mayor. Por ahí uno tiene que clavar los tacos de la bronca, pero sigue, continúa, tiene esa resiliencia, esa templanza, ¿no? Algo que por ahí es un concepto y que por ahí cuesta reificarlo más allá de los símbolos patrios, ¿no? Entonces, es un acto de amor genuino, a mi entender, genuino y de entrega pura, porque uno está dispuesto a sufrir o incluso hasta perder la vida por algo que quizás uno nunca se va a agachar y darte un beso en la cabeza, un abrazo, a taparte en la noche, a cocinarte, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ente abstracto. O, si queremos traerlo a algo más estructural y político, es un ente político jurídico, ¿sí? Más allá del sentimiento de amor que uno le pueda tener, ¿sí? Es una persona jurídica, ¿no? No es palpable. Entonces, ese amor a algo no palpable, como el famoso, por ahí, el amor a Dios, el amor general, a lo sea, ¿no? A un ente, ¿no? Eh, por eso, en mi apreciación personal, me parece que este es un acto de amor genuino y de entrega absoluta. Por eso uno por ahí, es, claro, está, se enoja por ahí, pero se guarda y tiene la templanza de seguir, la resiliencia y de continuar. Y si un día me cae un proyectil, si un día no sé, agoto todas mis municiones, tiro con toda la munición que tengo para defender, no sé, las Malvinas, para recuperar las Malvinas o lo que sea, o no sé, nos atacan y estamos acá la última resistencia en Córdoba, la Fuerza Aérea, el Ejército, lo que esté acá y quedamos a resistir, aunque sea la última persona en pie, diría Rimoldi Fraga, argentino hasta la muerte, ¿no? Ese acto de entrega absoluta es un acto de amor genuino y puro, porque no hay nada de vuelta por ahí. No hay este afecto palpable, que es lo que la gente en el común entiende como amor. El amor de la pareja, por ejemplo. Ay, amor, Benito. ¿Me explico? Mi vida es, juro defenderle si fuese necesario hasta perder la vida. ¿Me explico? Eso también lo hace muy duro, pues por ahí es una vida muy solitaria. Uno sale a la vida civil del cuartel y el civil no llega a entenderlo del todo. Es muy difícil explicar algo que no se pudo. Tenés que vivirlo para poder entenderlo. Ok, entiendo si lo entendí y por favor juzgá si lo entendí. La proposición que tenés de es uno de los amores más puros o es el amor más puro es porque no tenés nada de vuelta, al menos en términos prácticos. No tenés un abrazo de vuelta, no es palpable. La gasté por ahí. Pero me interesa preguntarte qué es lo que recibís de vuelta o qué hace que lo quieras hacer, ¿entendés? En pos de tratar de entenderte, creo que estaba hablando hace muy poco con alguien, de que la pregunta, si querés empatizar con alguien, si querés tratar de entenderlo, es ¿por qué actúas como actúas? Y eso me interesa preguntarte, ¿qué hace que actúes como actúas? ¿Qué hace que hayas elegido una vida desagradecida? Sobre todo, algo que hablamos afuera de cámara, creo que afuera de cámara, es sobre esto de las Fuerzas Armadas y del bajo concepto que tienen en esta nación. En otra nación quizás está este sentido de agradecer por el servicio del personal militar. En Estados Unidos sobre todo. Quizás porque, te digo Estados Unidos porque estamos bombardeados por propaganda yankee y por las películas y Hollywood. Entonces, creo que eso no existe acá tanto, de esa gratitud hacia las fuerzas militares que sea palpable en la gente. Quizás si se decís, che, soy veterano de guerra de Malvinas, a alguno te dice, bueno, como un aplauso o lo que sea, y a otra cosa. Pero lo hace, recibís al menos esa gratitud, recibís al menos la tranquilidad cuando te vas a dormir de que parte de la paz que tenemos es porque nos estamos preparando para la guerra, en ese sentido, como volviendo a la frase que trajiste de si querés paz, mejor estar preparado para la guerra.
¿Qué es lo que recibís de vuelta, si es que recibís algo? ¿Y qué hace que actúes como actúas? ¿Qué hace que hayas elegido esta vida? Un acto de patriotismo. ¿A qué me refiero? El patriota es una persona, volviendo al tema del amor a la patria, que ama su patria y procura su bien. ¿Cuál es ese bien? Quizás es el bien común, el bien general, el bienestar general que dice la Constitución Nacional en el preámbulo. Tu bienestar, el bienestar de todas estas personas que están acá. El saber que si un día atacan, va a haber alguien que los defiende. No es tan desagradecido, ¿sí? Yo me siento contento saber que defiendo a todo esto, a este suelo, a esta gente, a la historia, que costó tanto sacrificio, tanta gente que dejó su vida para que tengamos lo que hoy tenemos. Y yo voy a dejar que alguien más entre y es como si yo abriera la puerta de mi casa y dejara que entren y me roben, o me escupan en la cara, o vengan y pongan otras cosas que no son de ellos ni mías. ¿Me explico? Yo me siento bien, es simplemente, me siento bien. Siento que hago algo, siento que es mi propósito. ¿Dirías que el pago que recibís, más allá de lo monetario, que creo que no tiene nada que ver, dirías que el pago que recibís, lo que recibís de vuelta, es ese sentido de vida? ¿Es ese, sé quién soy y sé qué tengo que hacer cuando me levanto a la mañana? Sí. Yo sé que si un día llaman, yo me equipo al completo y salgo a combatir. Con lo duro que es, porque realmente es duro saber que uno va a morir, o que va a perder un brazo, o que no va a poder abrazar a su familia nueva. Pero es un acto de entrega. Hablando de la fe, que hablabas recién, es un acto de entrega absoluta. Y si toca, toca. Mal año. ¿No te pone cínico por ahí la política? Porque de alguna u otra manera, como si querés ser cínico, decís, no, bueno, al final hay una banda que se llama System of a Down y dice, ¿por qué los presidentes no van a la guerra? Porque siempre mandan a los pobres. Entonces, los presidentes no pelean las guerras, pero los presidentes son los que deciden ir a la guerra. En el caso, como generalmente se habla de legislación de Estados Unidos, son el Congreso que determina si declaran guerra o no, pero más allá de eso, son los poderosos, son los elegidos por el pueblo, los que determinan si ir a la guerra o no, pero sos vos el que pierde un brazo. Entonces, ¿cómo es esa relación para vos? ¿Es una relación de confianza en el pueblo o en la voluntad del pueblo que eligió a esta persona? Es como, ¿confías que lo que sea que pase es lo correcto y que no te corresponde ni siquiera cuestionarlo, sino que si hay orden de guerra tengo que acatarla? ¿Cómo la ves, hermano? ¿Cómo vivís esto? Bueno, desde el vamos, Bayop. ¿Desde el vamos? Bayop. SOT, la canción de SOT. Bayop. Sí. Bring Your Own Bones, sí. No se la escucho tango, soy bastante, me gusta el heavy metal en general, heavy metal y sus derivados, ¿no? Soy bastante metalero en sí mismo. Mirá, lamentablemente hay una cuestión que hay que entender, ¿sí? No todos pueden ir a la guerra. Alguien tiene que dirigir. Sea para bien o sea para mal, alguien tiene que dirigir. Y nosotros, en el ejercicio de la soberanía del pueblo, ¿sí? En ejercicio de la soberanía del pueblo, dijimos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la nación. Tenga que pasar por el Congreso, que se dice todos estos protocolos burocráticos, pero la Constitución en el artículo 99 dice el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Está bien, está mal, lo elegimos en ejercicio de la soberanía del pueblo y en virtud de nuestro libre albedrío. ¿Qué es la soberanía del pueblo? Es la retroversión del poder en el pueblo. Es el pueblo el que elige.
¿sí? No nos podemos quejar de lo que elegimos. A toda acción corresponde una reacción de igual intensidad y en sentido contrario. Si no te gusta, si no te gusta el ¿cómo es que? Si te gusta el durazno, bancate la pelos, como dice el dicho. Sencillo. Bueno, lo que admiro de vos es que no tenés, no parece, no creo que no tengas momentos de tristeza o que seas un superhumano, pero tenés las cosas claras, como sabes lo que haces y sabes por qué lo haces y no tenés complejos más allá de eso. Quizás los tenés, pero no los percibo, como estás claro en lo que haces y el por qué lo haces. Y si fuerzas superiores a vos determinan que tenés que ir a morir en una guerra o potencialmente morir en una guerra, vos estás en paz con eso. Y estás en paz también con el sentido de vida que tenés, que es el servicio a la patria, a través de, o por razón del amor a esta idea abstracta que significa Argentina. Entonces, me parece muy noble, pero son todas cosas que justamente, un poco lo hablamos, por ahí no están de moda hoy o simplemente son palabras que no se usan, como que tenemos olvidadas. Esto del honor, esto de la moral, de hacer lo correcto, de algo más grande que nosotros, de algo que es valioso más allá de nosotros. Y vos estás proponiendo algo muy crudo, pero real en términos de cómo vos lo vivís, que es, estoy dispuesto a morir por esta idea. ¿Cómo sabés que te importa esto? Es porque estoy dispuesto a morir. Entonces está puesto en la práctica. También, en términos pragmáticos, es un trabajo muy desagradecido, porque culturalmente no tenemos esta cultura de ser agradecido con las Fuerzas Armadas, monetariamente no te va a hacer rico. Y hay está todo el problema, y he escuchado tangencialmente, no lo he escuchado en profundidad, pero he escuchado de que hay un quilombo con las obras sociales de la fuerza, los pagos de las Fuerzas Armadas. Como sí, 100% buenísimo que hayamos comprado esos aviones super facheros que volaron el otro día, pero te estás cagando en las Fuerzas Armadas. Ellos ponen el cuerpo, ellos hacen el sacrificio. Entonces, no me interesa preguntarte tus intuiciones políticas, porque creo que no es la base de lo que sería útil hablar entre nosotros, pero si no eso, el cómo percibís que el pueblo percibe a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es tu observación sobre eso y cómo te cae? Te lo voy a decir como una persona, no como un militar. O sea, como un ser humano común y correcto. La vida diaria, que está vestido de civil en este momento, quizás con ropa de trabajo para ir a trabajar. Es feo cuando te atacan. ¿Es feo cuando te atacan? Por ahí uno dice, como digo, hay que clavar los tacos. Es tragar, respirar profundo, continuar. Es feo cuando alguien viene y te dice, porque vos sos el representante de la dictadura militar. ¿Perdón? A veces uno como tiene que ser un señor, pero por ahí uno tiene... Yo, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo sigo una doctrina que se llama patriotismo constitucional. Yo. Empero, uno está ahí y tiene que escuchar a alguien decir que uno quiere matarlo, o que lo quiere enterrar vivo, o que lo quiere tirar de un avión. Ya pasó hace 40 años, 50 años. Los que todavía siguen o están en algún lado metidos presos, o ni están acá, o están muertos. La fuerza de ahora no es la fuerza del golpe del 76. No es la misma fuerza. Escuchar eso por ahí es un poco ingrato. Alguna vez supe hablar cuando fueron las elecciones con camaradas míos y con cursos míos, camaradas míos, en general antiguos o más modernos. En las elecciones decían, me atacaron, por ahí uno en la faz privada, pensar que tengo que decir, quedarme callado y mirar por ahí, porque hace la templanza eso. Pues no dejamos de ser personas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, ser militar no es ser un semidios, no dejamos de ser personas, ¿sí? Hay que tener aplomo también. Entonces,
Mirá, me atacó esta señora y yo, quizás la quise ayudar a subir la rampa porque estaba en silla de ruedas y me dijo que yo era un golpista. Pero también está la otra gente que por ahí lo ve a uno de uniforme quizá, ahora quizá la Guardia Histórica del Cabildo, y que está parte del ejército de esa. Y pasa la gente y por ahí a uno le llena el corazón cuando le dicen gracias por servir, gracias por hacer lo que haces. Por ahí pasan soldados ya dados de baja o conscriptos del servicio o veteranos de guerra y viene ahí. Una vez un veterano de guerra yo cuando estaba de civil supe usar alguna vez una chaquetilla buca en algún momento con un pantalón vaquero común. Y él me dijo, "Mira, me gusta tu... Ay, nos pusimos a hablar así, yo soy veterano de guerra. Pusimos a hablar, bueno, así también fui conociendo muchos. Es feo. Y supongo que si yo lo siento así, no me quiero imaginar cómo sintieron los veteranos de guerra cuando volvieron y los echaban así. Entonces es feo. Si yo lo siento así, estando en el tiempo de paz, no me quiero imaginar lo que sintieron ellos. Porque ellos lo cuentan. Pero es como digo, hasta que uno no lo vive, realmente no lo llega a sentir. Como lo siente esa persona. Volvemos desde donde salimos. Es un trabajo muy ingrato y muy sacrificado. No es el trabajo ingrato. Tampoco un trabajo, un servicio. Pero por ahí es simplemente el propio ser humano que no llegue a entender o no llegue a empatizar con el otro o a ponerse en los zapatos del otro. Y una aclaración, por ahí las fuerzas son constitucionales. El artículo 21 lo dice. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicta el Congreso y los decretos del Ejecutivo Nacional. La Constitución se defiende hasta la muerte también. ¿Sí? Así como se defiende la bandera, hasta la muerte se defiende la Constitución hasta la muerte. Déjame pasar para otro lado, ¿sí? Porque quizás hubiera sido mejor empezar por ese lado, pero bueno, este me parece el lado más real, más profundo, más importante. Déjame entrar en lo banal, ¿sí? ¿Es divertido disparar o no? Tiene su emoción. Pero tiene toda una técnica, no es tirar por tirar. Pero sí, es lindo. Es una sensación linda. Dentro de lo que se puede compartir, ¿sí? Me interesa preguntarte, mi viejo fue al liceo militar y me ha contado muy poco, pero esto de los ejercicios, más allá del entrenamiento físico, que quizás haya alguna anécdota interesante ahí, preguntarte sobre lo que se ve en las películas o lo que la gente se imagina que hacen los militares cuando están entrenando. Corte, el entrenamiento armamentístico, sea granada, sea estrategia militar, o juegos militares, o práctica de tiro, todo eso que no tengo ni idea de qué preguntarte. ¿Me mostras un poco, me haces un pantallazo sobre tu vida por ahí? Y no, se lleva a la práctica la teoría de la guerra. Dígase, combate localidad, acá, sea combate tradicional, la guerra de toda la vida, en campo abierto. Es como, a ver, no quiero que lo tomes así tan sencillo, pero es como el juego, quizás, no sé, no te quiero decir Call of Duty porque es muy pochoclero, pero quizás el Arma 2 o el Arma 3, que son más milsim. Pero eso, solamente que uno no se abalanza así sobre una, porque un tiro con una munición de guerra... Se me acaba de ocurrir algo para preguntarte que me parece útil.
Primero, déjame hacer un paréntesis, hermano, porque si lo tengo muy en la cabeza y yo me pone muy consciente de mí mismo. Es la calle. Y no un estudio. Y lamento que no sea un estudio y al mismo tiempo estoy agradecido de que no sea un estudio. Porque pasan cosas como que me inviten a pegar a una persona, pero también pasan cosas como hay músicos de fondo. Así que disculpadme de antemano si este audio no sale bien. De igual manera, sea que esto salga o no salga, que va a salir. No tengo voluntad de cortar la conversación de ninguna manera. Pero bueno, mala mía, como si el audio no funciona, decir eso y agradecer la buena onda y la paciencia. Te quería preguntar sobre, con esto que de la guerra de Ucrania y Rusia se ha acelerado la adopción de drones militares. De hecho, hoy veía un carrito, como no controlado por control remoto, sino autónomo. Era un carrito y era, según escuché, y esto puede ser que no es así, era la principal manera, la principal herramienta, el principal método de entrega de municiones. Municiones no es la palabra. ¿Cómo se dice supply? Como municiones, no solamente balas, sino recursos. Sí, sí. Logística, digamos. Tal cual. Los llevaban en carritos autónomos. Más allá de los drones y de los drones que disparan, también estaban estos carritos. Pero lo que te estoy queriendo preguntar es sobre el adelanto y el avance tecnológico que está llevando a que de alguna u otra manera, no sé si va a ser así, pero se puede envisionar un futuro en el cual las guerras son peleadas por las máquinas. Y únicamente, en el mejor de los casos, no sé si en el mejor de los casos, pero únicamente entre las máquinas, sería mejor en términos de menos seres humanos muriendo. No sé. ¿Cómo la ves al desarrollo de la guerra y el desarrollo armamentístico y de cómo se van a pelear las guerras de acá a 5 años? ¿Cómo lo ves? Mira, hay una cuestión. Me voy a retrotraer. No sé si fue Nicolás Casanseu el que lo dijo. No recuerdo bien. Creería que fue él. No lo recuerdo, por eso no quiero dar como hecho fáctico, ¿no? Creería que fue el que se dijo que Malvinas fue la última guerra del siglo XX o la última guerra con verdaderos códigos de honor del siglo XIX. No recuerdo quién fue el que lo dijo realmente, pero es una frase que me quedó resonando. El tema de el tema de las máquinas por ahí, no digo la inteligencia artificial, sino en la operación remota por un usuario, ¿sí? Los famosos drones. Me da la sensación de que por ahí, y creo que hay estudios o hay personas que han reflexionado esto, que lleva a la deshumanización total. Porque como uno no ve el sufrimiento de frente, entonces no llega a sentir empatía. Entonces, que caiga un proyectil o una munición sobre un civil o quizás sobre un elemento desarmado, sobre un combatiente desarmado, un combatiente individual desarmado. Uno no llega por ahí a empatizar, entonces voy a ser un poco explícito, pero si vuela por los aires con todas las extremidades, hay casos de hecho documentados con el tema de los drones en Estados Unidos, que los operadores de drones se ríen, como si fuera un juego de compu. Entonces por ahí la máquina deshumaniza mucho. Uno no ve el sufrimiento, realmente. No lo siente. Tampoco el estrés del combate. Entonces, al no sentir eso, uno tampoco puede llegar a generar algo por el otro, ¿sí? Y empiezan a pasar los crímenes de guerra, ¿sí? Empieza a pasar la deshumanización, el otro es inferior, ¿me explicó? Y, por ejemplo, Malvinas, a pesar de que el Reino Unido y Argentina eran enemigos, sabían que el otro tenía sus órdenes para pelear y que no era una guerra de bronca, era una guerra. Se siguen órdenes. Uno no piensa, uno ejecuta. ¿Sí? Es sencillo. Pero no se tiraba con odio. De hecho, la oración del soldado, ¿okay?, dice: Hazo, Señor, que mi tiro sea sin odio. Que mi tiro sea certero y que mi tiro sea sin odio. Uno no tira con bronca. Tire porque tiene una misión que cumplir, un objetivo que cumplir.
y tiene que hacerlo con los medios que tiene. Y si el medio que tiene es un fusil, lo tiene que hacer con el fusil. Es así, de crudo. En cambio el dron te deshumaniza. ¿Cómo va a ser la guerra en los próximos 5 años? El progreso no se puede detener. Lamentablemente es una realidad. ¿Sí? Pero si vienen tiempos muy duros, a mi entender, quizás acá en el cono sur es más complicado. No tenemos los recursos tecnológicos que tienen las potencias de la OTAN o las República Soviética o lo que sea. Pero, o sea, bloque del este, bloque del oeste, digamos, el ex pacto de Varsovia. Pero igual, es un poco crudo, realmente. Sí hay que entender por ahí lo que en su momento Clausewitz decía, que era la guerra es la continuación de la política por otros medios. Karl von Clausewitz, un militar alemán, decía eso. La guerra es la continuación de la política por otros medios. El manual de Clausewitz es la base de la doctrina militar occidental. Así que en algún momento alguien de la Fuerza Aérea me supo decir que había que leerlo como la Biblia, la clase. No recuerdo quién fue, un personal retirado. Conozco mucha gente, por eso por ahí se me pierden los nombres. Entonces, hay que entender eso. Es la famosa que volvemos de nuevo. Por la plata baila el mono. O no existen los amigos, sino los intereses. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Me parece muy claro lo que acaba de decir. El progreso no se va a detener. Como no, esto va solamente para un lado. Y irónicamente es justamente por querer defenderse. O por el miedo a que te ataquen. O el miedo a que alguien se quiera imponer sobre vos. Entonces sí, se sigue perpetuando ese incentivo. El problema es la capacidad que tenemos con la conciencia que tenemos. Hay una frase, no sé de quién es, la voy a matar, la voy a dar muy mal, pero es algo así como tenemos cerebros paleolíticos, instituciones medievales y tecnología divina. Entonces, sí, todo bien, hermano, con que la guerra apoya el progreso y el progreso nunca se detiene y es parte de la naturaleza humana. El problema que tenemos es cuando tenemos armas nucleares. Buenísimo que desde el 45 no se tiraron más, pero es a un malentendido de distancia. Como volviendo a hablar de esto que me decías de esta referencia que me diste de Rusia y Afganistán, es a un malentendido de distancia de que alguien aprieta un botón y automáticamente hay respuestas. Ahora no están automatizadas, ahora está todo el proceso que supe escuchar, me pareció fascinante. Tienen como el presidente de Estados Unidos tiene como un menú y hay alguien que va siempre al lado, a todos lados donde va el presidente, va esta persona que tiene como un menú nuclear. Entonces le dicen, che, mirá, es como le dicen el fútbol nuclear, como tiene una pelota de fútbol. Van llevando eso, cuando se enteran, le informan al presidente y tiene algo así como 5 o 10 minutos para que le diga qué pasó, cuáles son las opciones de respuesta y cuáles son las repercusiones de esas opciones de respuesta. Ahora, si en 10 minutos, capaz que son 5, pero decir que son 10, tenés que definir cuánta gente vas a matar, cuál va a ser la severidad de la respuesta, antes de ni siquiera poder llamar a ver si quizás el satélite se equivocó y en realidad no era que te estaban tirando una bomba, sino que había pasado otra cosa, tenés que decidir rapidísimo. Entonces, a un malentendido de distancia tenés el apocalipsis. Cortas ahí. También este libro es un libro que ha escrito una señora que se llama Annie Jacobsen, que habla de justamente 72 minutos, es lo que creo que son 72 minutos, lo que toma ese malentendido desde que en el caso en el cual ella lo plantea, y es el estudio de un caso hipotético en el cual Corea del Norte, que es la única nación que tiene armas nucleares, que no avisa de sus testeos, en el caso de que Corea del Norte tire una bomba nuclear a Estados Unidos. ¿Cómo se haría? La cuestión es que para la respuesta, por la trayectoria que tienen, tiene que pasar por encima de Rusia. Imagínate si te tenés que contactar con el presidente de Rusia en menos de 10 minutos. ¿Qué pasa si está haciendo caca y se está hablando más de lo que debería? Entonces, lo que estoy queriendo apuntar, que me estoy yendo por las ramas, es las consecuencias son altísimas por un malentendido quizás superficial. Ese es el problema que tenemos. Ahora estamos sumando otra tecnología, quizás incluso potencialmente más dañina que las bombas nucleares, que es la inteligencia artificial.
que es la automatización. Porque no es solamente una herramienta, sino que potencialmente es un agente que muestra ya señales de poder mentir, de poder manipular, tiene un instinto de supervivencia, de alguna manera y paradójicamente está hecha a imagen y semejanza nuestra. Está entrenada con nuestra información, entonces, y con nuestra percepción de la realidad. Entonces, tiene un entendimiento de la realidad en el cual tiene que sobrevivir, así como nosotros queremos sobrevivir. ¿Qué pasa si sus objetivos no son los mismos que los nuestros? Y de vuelta, tenés un incentivo militar en pos de ser superior a tu rival, de automatizar lo más que se pueda, porque las decisiones son tomadas eficientemente, pero si las estás dando a un agente, no a una herramienta. El 100% ahora han hecho batallas, supongo que no sé, con tiros láser, no con tiros reales o con simulaciones, pero el 100% de las veces la inteligencia artificial le gana a los pilotos más carteludos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenés emociones, no tenés que estar pensando en tu cuerpo, en que vas a chocar, en que vas a morir, en la fuerza G. Nada de eso tiene efecto para una máquina. Entonces, tenés el incentivo de darle ese poder a la inteligencia artificial. Ahora, quizás no tenga el mismo objetivo que nosotros. Sumado a los drones, sumado a lo peligroso que es la deshumanización. Entonces, creo que estamos llegando a un punto crítico, a un cuello de botella y no quiero ser apocalíptico innecesariamente, pero creo que estamos llegando a un cuello de botella sobre definir cómo vamos a conducir las guerras, qué vamos a automatizar y después cualquier contrato se firma, nos damos la mano, pero después tenemos que actuar en consecuencia. Si nos damos la mano pero lo seguimos haciendo, las consecuencias son las mismas. Esa es mi visión apocalíptica. Creo que todo termina en la inteligencia artificial dominando el mundo de una u otra manera. Entonces, contame cómo te suena esto, cómo te cae, cuáles son tus principales preocupaciones y decime si hay fallas en mi lógica sobre este incentivo de automatizar casi todo. ¿Cómo lo ves? Nuevamente, a ley acta est. La suerte está echada. ¿Eh? A ver, Todo se chupa un huevo, amigo. Yo estoy acá friqueándome como una quinceañera y vos estás así estoico, como bueno, vamos a ver qué pasa. eh, a ver. No sé si conocés la saga Terminator. Sí. Las viejas, obviamente, ¿no? Perdón la expresión, pero no las crotadas que hicieron en lo último, ¿no? Eh, ¿Por qué se crea Skynet? ¿Cuál era el objetivo de Skynet? Era un arma. Era. Sí, vuelta. Lamentablemente, sí es un futuro bastante feo, pero también hay que entender por ahí, quizás no sea la aniquilación, sino solo el control. No lo digo como parte de una... Todos, a veces, la guerra de la información es peor que la guerra convencional. ¿Sí? La manipulación de la información o la adquisición de información, la información es poder. ¿Sí? Y lograr un arma que pueda perforar tus sistemas de defensa informativo y adquirir todos los datos, porque pasa también en la vida empresarial, por eso existe el espionaje. El espionaje es la segunda profesión más antigua del mundo. ¿Sí? Entonces, la, la contrainteligencia o la guerra de la información, si yo tengo control sobre vos a través de la información, es peor que yo tenga control militar sobre vos. El famoso chantaje en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y por ahí yo puedo influir a través de hecho, estudios y estudios y estudios y estudios. Y todo comenzó con el famoso caso de Facebook, ¿cómo se llamaba? Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge. Eso, lo único que nosotros hicimos es optimizar la forma en que vamos a ejercer el control. Puede que sí, puede ser que un día a la IA le agarre el ataque de locura y lance todo el sistema de respuesta temprana, que es el sistema nuclear, y chao, pelarse. Pero también puede ser que no, que nos controle. Dígase, por ejemplo, como una especie de Gran Hermano, onda 1984, o una Matrix. Matrix también habla más o menos de lo mismo. Eh,
hay tantas posibilidades. La única certeza es la incertidumbre. Creo que vos querés que te diga qué creo yo. Y la verdad, yo no creo tanto en que haya una IA que se vaya a descontrolar, porque creo, no me acuerdo, un programador me corregiría, no recuerdo bien cómo se llama, pero creo que es un sistema cerrado o algo así, que es el aprendizaje. Lo cual no quiere decir que yo no la puedo usar para robarte información. Y yo con la información te controlo. Información financiera, información de defensa, información de lo que sea, hasta información de, no sé, de qué comes. Una persona una vez me supo decir que en la inteligencia vale todo, hasta ver cómo es la postura de una persona al fumar. Así que creo que la cuestión está en cómo vamos a optimizar la recopilación de la información. Sin dar datos y sin caer en nada que te pueda hacer tener problemas. ¿Dónde estamos en sistemas de inteligencia mundial a tu forma de ver las cosas o según la información que tenés? Porque es algo que no me he preguntado, la verdad. Sé que existía la AFI, ahora es la CIDE. Sé el nombre, nada más. Si tuvieras que darme de tu percepción, de lo que sabes, no sé si has escuchado o lo que sea, ¿cuál es tu percepción de dónde estamos parados? Presumo que Israel, Estados Unidos, Rusia, China, todos los países europeos, pero ¿dónde rankeamos? ¿Estamos a mitad de tabla? ¿Cómo lo vemos? No, me mataste, chango. Fuera más allá de lo que es la contrainteligencia y todo, no. Yo soy soldado. Tengo muchas limitaciones en lo que a mi lugar en la fuerza corresponde, ¿no? Entonces, yo cumplo una función y tengo esa función que cumplir. Más allá no conozco. Más allá de lo que todos en el común vemos en la tele o leemos. Quizás yo soy un poco más de buscar ahí alguna cosa, pero qué sé yo, en el internet, mirale, este estudio dice tal cosa, pero más allá de eso, Ok. Hermano, podríamos tener una hora más, pero creo que llevamos como dos. Así que creo que podemos ir cerrando. Pero me interesa preguntarte antes de cerrar si hay algo que haya quedado en el tintero que te parece que sería útil compartir o que te gustaría hablar de eso, o que es algo que generalmente no se habla, algo que tenés deseo de compartir, todo referido sobre las Fuerzas Armadas o sobre nuestras Fuerzas Armadas, algo que no hayamos tocado, que haya quedado en el tintero que te gustaría añadir. no, más allá partiendo de algo más emocional, lo que dije recién es traerlo de nuevo como cierre. La fuerza de ahora no es la fuerza del último golpe. La fuerza de ahora es eminentemente constitucional, eminentemente humanista. Ya no es la fuerza de hace 50 años atrás, en donde hubo una junta militar o lo que sea. Ya pasó, ya está, ya está. Y los militares somos seres humanos. No vamos a ir por la vida pegándole a la gente, ni amenazándolos, ni sacando un arma y no es así. No sé por qué la gente tiene ese concepto de que nosotros los vamos a, como a veces que dicen, no sé, alguna vez escuché, porque ustedes nos quieren enterrar vivo, en cal o lo que sea. Yo tengo preocupaciones más mundanas, sinceramente. Yo llego al cuartel a tal hora, salgo a tal hora, o más o menos ya sabes mis horarios. Eh, Salgo y sigo trabajando. Ahora, bueno, me hice un tiempito, venía acá. Eh, pero salgo y sigo trabajando, trabajo hasta las 10, 11, 12 de la noche. Al otro día vuelvo de nuevo al cuartel. Pueden llamarme un sábado, pueden llamarme un domingo. A veces me tengo que quedar días adentro. Entonces, tengo otras cosas en las que pensar. Tengo mi familia, tengo mis amigos. Si a vos no te gusta la fuerza y problema tuyo, mal año para vos.
jubilarse, que no hay otra forma no tengo otra forma de decirlo, o sea, yo diría que pienses en algo más, que no te consuma la existencia, que no te consuma la vida, que veas algo a futuro. Si no podés, verdaderamente lo lamento muchísimo. Solamente eso. Hermano, ¿cómo es tu cronograma de sueño? ¿Cuántas horas dormís por día? Depende del día. Más o menos. Dormir las 8 horas que dice la salud que hay que dormir, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede. A veces duerme 6 horas, a veces duerme 5. En mi vida personal, ¿no? No digo en la vida del resto, ni en la vida del resto del personal mío. Esa, mi vida personal. Cuando puedo dormir las 8 horas, 10 puntos. Y cuando no puedo, y bueno, hay que trabajar igual. Hay un tango, Gira Gira, lo escribió Discépolo, que decía, cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfarlos. Y los tamangos son la suela de los zapatos. Yo tengo que comer. Si más bien yo voy a la fuerza, una cuestión de servicio, yo tengo que comer. También me gusta tener mi tiempo de ocio. Me gusta salir con mis amigos, me gusta salir con mi familia, con la gente que quiero. También me gusta disfrutar. También quiero ir al cine. También quiero estudiar. Quiero hacer una vida como una persona normal. No por ser militar voy a quedarme sin hacer nada y a morir así en la posición militar de firme, ¿no? Entonces, me gusta tener a veces una platita en el bolsillo, o por ahí tengo a alguien que tiene un problema y si se lo puedo solucionar, se lo soluciona. Aunque me tenga que recorrer toda la ciudad de Córdoba. Es una cuestión normal. Hermano, ha sido fascinante hablar con vos. Muchas gracias por venir. Antes de cerrar, me interesa darte este espacio. No sé cómo te va a caer la proposición, pero me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales. Este es el momento. Uy, no. Será en otro momento y por medios más tradicionales. Te agradezco. Por las dudas. Nada, nada para promocionar ningún negocio por las dudas. Tengo mi trabajo, el ejército es mi servicio, mi vocación. Pero mi trabajo, yo, bueno, ayer me egresé oficialmente, aunque ya venía trabajando como mecánico bicicletero. Pero eso lo hago, me gustan las bicis. Me apasionan las bicis. ¿Querés contar una invitación, hermano? No te quiero empujar ni a palos. ¿Querés contar dónde te pueden encontrar si quieren que les arregles la bici? Y en Instagram, pero no lo quiero pasar, sinceramente. No quiero meter publicidad porque no me gusta, no me gusta. Pero, supongo que se pasará en el boca a boca de manera tradicional. Bien ahí. Hermano, gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por venir a hablar y gracias por tu servicio, verdaderamente. Y creo que si pudiera eh, extender ese mensaje, no quiero moralizar a nadie, pero creo que deberíamos ser agradecidos con las personas que tienen ese servicio a la patria y que se preocupan en la defensa pura y dura de nuestra patria y la integridad de nuestro suelo argentino. Así que muchas gracias por tu servicio, gracias por hacerte este tiempo, que sé que sos una persona ocupada y me has dado mucho más tiempo del que te pedí. Así que muchas gracias por tu tiempo y gracias por venir a hablar conmigo, verdaderamente. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Gracias a vos por acordarte de mí, más allá de este agradecimiento que es grato para el alma realmente, pero te agradezco por acordarte de mí y volverme a escribir. Desde esa última vez que nos vimos hace tanto tiempo, en la última entrevista, es grato saber que por ahí uno está en la mente del otro. Así que eso se agradece. Un gusto, hermano. Muchas gracias, de verdad.